Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos sobre un científico que revolucionó la ciencia y el cómo entendemos el mundo. En este episodio contaremos con expertos que nos hablarán sobre la vida de Isaac Newton, así como su impacto en diversas áreas de estudio. Para comprender la historia e importancia de Newton, debemos conocer cuál fue el contexto histórico y socioeconómico en el cual vivió. Para esto, Frida y Emiliano, dos historiadores, nos explicarán sobre la vida en el siglo XVII. Newton nació en 1643 en el Reino Unido, y sus descubrimientos e investigaciones no surgieron en el vacío, sino que estuvieron profundamente marcados por dos grandes sucesos de su tiempo, la Revolución Científica y la Revolución Gloriosa de 1688. Por lo general, cuando pensamos en Newton, lo asociamos de inmediato con la ciencia, con la gravedad y con las matemáticas. Sin embargo, su papel no se limitó únicamente a la Revolución Científica. También jugó un rol relevante en la Revolución Gloriosa. Como profesor lucasiano de matemáticas en Cambridge, Newton formó parte de un grupo de académicos que se opuso a la intromisión del rey Jacobo II en los nombramientos universitarios. Este detalle, que muchas veces pasa desapercibido, muestra cómo la academia podía ejercer influencia política en esa época y nos da una visión distinta de Newton, más allá del científico encerrado en sus estudios. Ahora bien, la revolución científica fue el verdadero escenario en el que Newton brilló con más fuerza. Este movimiento transformó la manera en la que las personas concibían el mundo natural al consolidar la metodología científica como base del conocimiento. Y aquí es donde Newton se convirtió en una figura central. Su enfoque en la experimentación y la metodología científica reflejaba perfectamente el espíritu intelectual de su tiempo. Gracias a él y otros pensadores de su generación, se consolidó una nueva forma de pensar y entender el universo. En resumen, Newton no solamente fue el genio de las matemáticas y la física que todos conocemos. También fue un actor en los cambios políticos y sociales de su época. Su vida nos recuerda que el conocimiento y la ciencia no solo se desarrollan aisladamente, sino en diálogo constante con la historia y la sociedad. Y pues desde el punto socioeconómico, la vida para los ingleses era complicada, ya que la población inglesa se enfrentaba a epidemias frecuentes, entre estas la peste. La mayoría vivía en condiciones precarias y con fuertes diferencias entre las clases sociales, una jerarquía establecida. Newton provenía de una familia de agricultores que estaba relativamente acomodada. Esto le permitió acceder a educación en Cambridge, pero durante su periodo de juventud tuvo que enfrentarse a periodos de crisis económica en su familia, lo cual le afectó de gran manera. Wow, me parece muy interesante el conocer cómo se vivía la época de Newton. Pero ahora, ¿qué les parece si escuchamos sobre el impacto que provocaron sus descubrimientos, tanto en el ámbito de la ciencia como en la sociedad? El científico Manuel y el sociólogo Eric nos compartirán información al respecto. El impacto científico que tuvo Sir Isaac Newton durante su periodo de vida fue tan importante que hasta hoy en día lo estamos viviendo. Gracias a él podemos tener internet, ya que desarrolló el cañón orbital, que él en un juego que se ideó es lanzar con un cañón de pólvora muy fuerte y lo puede dejar orbitando en todo durante un tiempo indefinido, ya que está en constante caída. Otro de sus inventos más importantes fue el del cálculo diferencial, que muchos de nosotros ingenieros hemos sufrido. También otro que logró descubrir fue a tan solo sus 23 años, conjetura la gravedad. Junto a Kepler descubre que la Tierra no se mueve alrededor del Sol como un círculo, sino como una elipse. Él desarrolló el cálculo diferencial debido a que necesitaba toda la matemática que todavía no se había desarrollado y utilizó modelos de análisis numérico para poder conjeturar todas estas partes. Esto según National Geographic. En la parte social, Newton fue parte de la época de científicos en la que la ciencia y la religión todavía convivían en mucha tensión. Sus aportaciones ayudaron a consolidar el pensamiento ilustrado, el cual defiende la razón y el conocimiento científico ante la visión antigua del mundo que se basaba sobre todo en mitos y religiones.
Sus ideas y sus esfuerzos fortalecieron el vínculo entre el progreso científico y el desarrollo social moderno, permitiendo que la sociedad empezara a aceptar el desarrollo científico como una parte importante para explicar los sucesos naturales que pasan en nuestro mundo. Muchas gracias por sus aportaciones. Sin duda alguna, Isaac Newton marcó un gran cambio en la historia del ser humano. Hoy en día ponemos en práctica sus conocimientos desde la secundaria al aprender sobre sus tres famosas leyes, hasta en el ámbito profesional al mandar satélites al espacio gracias al principio de gravitación universal. Gracias por escuchar un episodio más de nuestro podcast. Nos vemos en la próxima edición.